Amén. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Yo quisiera que pensáramos y meditáramos en esta tarde en algo que hemos leído muchas veces en la Escritura, en la primera carta de Juan, en el capítulo 4, donde él nos dice que el amor echa fuera el temor. Amén. Ahí en primera de Juan 4 voy a leer versos 16 al 18. Y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios, el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Amén. Creo que necesitamos que el Señor en su misericordia nos aclare esto que acabamos de leer, porque estamos viviendo un tiempo, hermanos, como nunca antes. Estamos empezando a vivir una época en la que las pruebas, el fuego, va a ir aumentando y aumentando más y más, como la Escritura nos lo muestra, nos lo dice en muchos pasajes, los profetas. Y usted y yo lo estamos viendo, ¿no? Cuando empezó a verse más marcado fue con lo de la pandemia, ¿verdad? Y toda la gente empezó a llenarse de temor. Y eso no ha terminado, hermanos. Sigue, porque después de un virus que viene otro, que viene otra variante, y después va a venir otra cosa. Y sale uno a la calle y la gente tiene temor, ¿verdad? No sé si ustedes se dieron cuenta, pero a pesar de que cuando hace un poquito de unas semanas que abrieron, dijeron que ya podía la gente andar sin máscara, ¿no? De todas maneras, mucha gente anda con máscara. Y yo digo, ¿y por qué? Si ya no era forzoso, ¿verdad? Y aún así la gente anda con máscara, con temor. Y hermanos, si usted se ha dado cuenta, esto está aumentando y aumentando y aumentando. Se cerraron muchos negocios ya no han vuelto a abrir, las gentes perdieron sus negocios, despidieron a mucha gente y hoy hay demasiadas oportunidades de trabajo, nadie quiere trabajar, no hay trabajo, o sea, no hay gente que quiera trabajar, pues. Y esto ha afectado, no sé si ustedes han oído este término de la cadena de producción alimenticia. Esa cadena de producción alimenticia, así se le llama porque es una cadena que comienza desde los que siembran la semilla, por decir así, o la materia prima de los alimentos, a producirla, prepararla, empacarla, transportarla, llegar al distribuidor, el distribuidor lo lleva a los supermercados, a las tiendas, la tienda los pone en los stands y esa es la cadena. Y si alguno de esos eslabones se rompe, es un problema grande, ¿verdad? En esto de la pandemia que se cerraron cosas, hermano, tuvieron que tirar millones de galones de leche, porque todo estaba cerrado, ¿verdad? Y las vacas seguían produciendo leche, ¿no? Millones de galones de leche tirados, porque y si llegara a faltar gasolina, llegara a faltar el agua, se rompe esa cadena. ¿Y eso qué va a producir? Las tiendas van a empezar a vaciarse. No sé si usted ya se ha dado cuenta, pero las tiendas hoy tienen menos cosas en sus estantes. Y cada vez eso va a ser menos y menos. Va a haber hambre. Hermano, y todo eso lo que produce y lo que está produciendo es temor. Amén. Es temor. Y para agregarle al problemón, ¿verdad?, en que estamos,
la solución que ellos están proponiendo no soluciona nada, que es el pinchazo, ¿verdad? Quieren que nos pongamos el pinchazo a como de lugar, aunque no funcione. Es más, por ejemplo, Israel es el país número 1 en el mundo donde el porcentaje más alto de gente se ha vacunado. Y mire, Israel ahorita está pero en más que rojo, ¿verdad? O sea, se pincharon más de la gran mayoría y de todas maneras no les ayudó en nada, porque el país se supone que debería ser entonces el país donde menos contagiados hay, donde menos enfermos hay, pero no es así. Y todo eso está produciendo temor, hermanos. Amén. Ezequiel dice en el capítulo 30 algo que el Señor escribe ahí para nosotros. Verso 10 del capítulo 30 de Ezequiel dice: así ha dicho Jehová el Señor: destruiré las riquezas de Egipto por mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Verso 12: secaré los ríos, entregaré la tierra en manos de malos. Entregaré la tierra por mano de extranjeros, destruiré la tierra y cuanto en ella hay. Yo Jehová he hablado. Verso 13: así ha dicho Jehová el Señor: destruiré también las imágenes y destruiré los ídolos de Memphis, y no habrá más príncipe de la tierra de Egipto, y en la tierra de Egipto pondré temor. Amén. Hermanos, el temor es una emoción que no es nada placentera, ¿verdad? Nosotros todos sabemos lo que es tener temor, ¿verdad? Pero hay niveles de temor. Y es una experiencia muy fea cuando uno cree que alguien o algo puede causarnos dolor, puede causarnos sufrimiento o puede hasta matarnos. Entonces eso es lo que produce temor. Y cuando viene el temor, eso hace que la gente tome medidas extremas, haga aún hasta locuras debido al temor, ¿verdad? O sea, no nos hace hacer cosas fuera de la razón, sin pensarlas, locuras. Es lo que le dijo Samuel a Saúl. ¿Recuerdan cuando Saúl se llenó de temor? Porque ahí estaban ya los filisteos listos para atacar, y Samuel no llegaba, y Samuel le había dicho que se esperara, que el Señor, era un mandamiento del Señor, que se esperara. Y entonces Saúl estaba lleno de temor, pensando que, dice que Saúl pensaba que los soldados iban a desertar, ¿verdad? Porque ya los filisteos estaban encima. Entonces él decide hacer el holocausto por su propia cuenta. Y lo que le dice Samuel cuando él llega, le dice: locamente has actuado, le dice. Porque el temor nos hace actuar locamente. Amén. Mi papá tenía un amigo que nunca pasaba sobre un puente, porque él decía que si él pasaba sobre, él sentía el temor que él sentía, el miedo que lo invadía, lo hacía lanzarse del puente y matarse. Así hay mucha gente en este mundo, ¿verdad?, que tiene esas fobias, se le llama, ¿verdad? Y esas fobias los hacen hacer a veces locamente, lo contrario, o algo irracional. Amén. Y como les mencioné el domingo pasado, ¿verdad?, en el libro de Daniel vemos, hermanos, cómo muchos jóvenes fueron reclutados, se dice así, por el rey de Babilonia, cuando ya fueron llevados cautivos a Babilonia. Y todos esos jóvenes, podemos ver allí en el relato bíblico que la gran mayoría de ellos ya había perdido su fe en Dios. Y todo porque usted sabe cómo empezó todo ahí en la historia, ¿verdad?, que lo vimos el domingo pasado. Empezó con una decadencia espiritual. No solo la nación estaba mal,
en pecados, en todo, sino aún en el templo, los líderes, etcétera. Pero hermano, yo tengo la sospecha, y creo que no me equivoco en pensar, que aunque había una decadencia tan tremenda en Israel, en el tiempo de Daniel, que antes que llegara los babilónicos, Daniel seguía siendo fiel en el templo. Daniel seguía siendo fiel hasta donde él podía en el templo. Pero hermanos, yo le garantizo que con el temor que está viviéndose y que va a ir aumentando. Ahorita la gente está medio asustada, digámoslo así. Todavía, aquí en Estados Unidos, todavía la gente tiene esa semilla que le sembraron Hollywood de años, ¿verdad? Hollywood sembró en los gringos la semilla de que Superman siempre al final gana, ¿verdad? Que Rocky gana también la pelea, aunque ya tenga la cara destrozada. Que Rambo, aunque sea un ejército el que se enfrenta contra él, sale victorioso al final. Hollywood ha vendido ese mensaje a Estados Unidos por años de que en el mero final, qué lindo, ¿verdad? Salieron victoriosos. Y por eso es que todavía algunos están medio asustados. Pero hermano, el temor va a ir aumentando. Va a ir poniéndose peor las cosas. Y yo le garantizo, las iglesias que ya están vacías por el temor por el virus, ¿verdad? Van a seguir vaciándose más. Y si yo te estoy hablando ahorita esto, para que tú pienses bien y no te dejes, no caigas ahí, hermano. Seamos fieles hasta el final, hermanos. Como le dice el Señor a aquella iglesia, sé fiel hasta la muerte. Pero creo yo que en el tiempo de Daniel, muchos de esos jóvenes ya ni iban al templo. Ya se habían despreocupado de eso porque había tal decadencia espiritual en Israel. Que cuando fueron llevados a Babilonia, ellos ya iban fríos o tibios. Su fe estaba así tambaleando, ¿verdad? Que cuando llegó la prueba final, que llega en la orden del rey, ¿verdad? Dice el rey, ustedes que fueron escogidos para trabajar aquí para el rey de Babilonia, dice el rey que ustedes van a comer de su mesa. Porque Satanás nos va a poner las cosas así como que estamos ganando, ¿verdad? Pero aquellos que son fieles y tienen el discernimiento van a darse cuenta que es una trampa. Pero muchos de esos jóvenes seguramente dijeron, qué lindo, ¿verdad? Qué bendición, Dios nos está bendiciendo porque ahora estamos cautivos aquí, pero vamos a comer de la comida de la mesa del rey. ¿Puede ver eso, hermano? Que aparentemente era una bendición, pero Daniel no lo vio así, porque Daniel seguía siendo fiel, podía tener sus ojos abiertos. ¿No crees tú que podría llegar a ser que la marca de la bestia en el tiempo del fin pueda presentársele a los cristianos de esa manera? Una manera atractiva y una manera en que el cristiano diga, pero yo no veo que sea una marca de la bestia, yo creo que es una bendición para mí y para mi familia. Y ahí fue donde cayeron, ¿verdad? Porque ellos cedieron. Y si alguno de ellos todavía tenía cierto recelo, pero ¿cómo iba él ¿quién era él estando en Babilonia? Decir no a una orden del rey, ¿verdad? Es como ahorita. Muchos cristianos están así en esa disyuntiva en que ¿cómo voy yo a decir no a una orden federal de que hay que vacunarse? ¿Quién soy yo para decirle a mi patrón que no me voy a vacunar? ¿Quién soy yo? Por X y razón, ¿verdad? Pero hermanos, tal vez eso de la vacuna no es gran cosa comparado a lo que viene en el futuro, cuando sí va a depender tu vida espiritual, cuando sea la marca de la bestia, ¿no? Muchos cristianos van a decir,
Pero es que ¿para dónde agarro? Es el gobierno, y si digo que no, la policía viene allí ya. Es como sucedió en el Holocausto, en el tiempo del Holocausto, hermanos. Muchos judíos perdieron su fe. Muchos. Muchísimos judíos que fueron llevados a campos de concentración y fueron aniquilados ahí, tratados de lo peor, peor que animales, perdieron su fe. Leí de dos rabinos en un campo de concentración. Uno decía: Dios va a salvarnos, Dios va a salvarnos, ahí vas a ver. Y el otro le decía: nah, Dios no existe. Le decía: mira, abre los ojos, no seas tonto, Dios no existe. Rabinos judíos. Finalmente llegó al punto donde los iban a matar ya, después de saber cuánto tiempo. Y cuando estaban en la línea para entrar a las cámaras de gas, el rabino uno seguía diciendo: Dios va a salvarnos. Pero cuando ese rabino llegó a la mera puerta de la cámara de gas, dijo: Dios no existe. Porque él llegó hasta donde le quedó la última carta, y como Dios no respondió, supuestamente, dijo: Dios no existe. El rabino número 2, el que se burlaba de él, cuando llegó a la puerta de la cámara de gas, él dijo: Shema Israel. Shema Israel es la frase que ellos utilizan para comenzar la oración más importante para los israelitas, que la encontramos en los primeros versos de Deuteronomio capítulo 6, cuando dice: oye, oh Israel. Es lo que significa Shema Israel. Oye, oh Israel, Jehová tu Dios es uno. A último momento ese hombre se volvió al Señor, ¿verdad? Amén. Oh, hermanos, el temor va a seguir aumentando. Y como les dije, y yo creo que esto es muy importante, tal vez alguien no lo captó el domingo pasado, y por eso yo quería enfatizar este pedacito que voy a decir ahorita. La vida de Daniel, no solo su mensaje, la vida de Daniel, lo que él vivió, es un ejemplo, es una fotografía, es una profecía de lo que usted y yo vamos a vivir en este momento, en este tiempo final, en el tiempo del fin, y que ya estamos empezando a verlo. Y en el tiempo de Daniel, Daniel fue fiel, Daniel no tuvo temor, y muchos jóvenes y muchos israelitas fracasaron con las mismas pruebas. Decadencia espiritual, persecución, violencia, muertos. Muchos de esos jóvenes que fracasaron, ellos igual que Daniel, perdieron familiares, perdieron amigos. Solo pensemos, ¿dónde estaban en ese momento los padres de Daniel, los tíos de Daniel, la novia de Daniel? ¿Dónde estaba en ese momento? Quizás una muchacha que él estaba enamorado de ella, ¿qué sabemos? Todos sus planes, sus anhelos, todo lo perdió todo. Hermano, vas tú y yo vamos a estar preparados para, en este tiempo que estamos empezando a vivir, a perder todo o perder un familiar. Yo creo no equivocarme en pensar que ahorita en el mundo hay muchos cristianos que, como se murió su tío, como se murió su papá o se murió un hijo, su fe está flaqueando y están a punto de apostatar. Sabemos que apostatar significa salirse del camino, ¿verdad? Porque nunca pensamos que llegue a nosotros la prueba. Pero ¿y qué si sí llega, hermanos? ¿Qué y si llega la prueba y un hijo joven muere? ¿Vas a enojarte? ¿Vas a pelear con Dios? ¿Qué vamos a hacer, hermanos? ¿Estamos preparados? Pensemos en los tiempos terribles, pero tiempos terribles que han sucedido en la historia, que están en la Biblia.
tiempos de una aflicción indescriptible. Uno de esos momentos es cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Llegan a la orilla del Mar Rojo y dice la Escritura que de los dos lados, lado derecho y lado izquierdo, tenían montañas. Y el desfiladero, o sea, el caminito entre las dos montañas donde llegaron a la playa, venía Faraón atrás con su ejército. Y aquí están ellos, no son soldados, no tienen espadas, no tienen armas, es un grupo de esclavos, con sus ancianos, con sus niños, con sus poquitos animalitos que pudieron traer. Ahí están. Era un momento de aflicción, ¿o no, hermanos? Y la Biblia dice que tuvieron temor. Ellos apenas estaban empezando a conocer al Dios de Israel, pero no tan apenas, porque acababan de ver 10 plagas, algo sobrenatural donde Dios los ayudó, ¿verdad? Eso debía de haber sido suficiente para que ellos dijeran, bueno, Dios está a cargo del asunto, ¿no? No, pero ellos tuvieron temor. Otro momento así, también muy dramático en la historia de Israel, es cuando el Señor, Moisés manda 12 espías a la tierra de Canaán, la tierra prometida, ¿no? La tierra por lo cual Dios los sacó de Egipto, todos estaban esperando, ¿verdad? Como cuando tú estás, el regalo de la abuelita, el día del abuelito, ¿verdad? Es el regalo de la abuelita, Los niños piensan que va a ser una gran, cuando lo destapan, un suéter, ¿verdad? Ay, qué decepción. Ellos estaban esperando la tierra prometida, ¿no? Qué suéter, un escorpión, porque cuando llegan a la tierra prometida, lo que encuentran es por primera vez en sus vidas, ven gigantes. Gigantes. Se llenaron de temor. Regresaron y contaminaron a todo el pueblo con el temor. Y todo el pueblo estaba asustado, todo el pueblo estaba, ¿y ahora qué vamos a hacer? Regresémonos, etcétera. Excepto Josué y Caleb, ¿recuerdan? ¿Por qué? Dice la Biblia que en Josué y Caleb había otro espíritu. ¿Cuál es el espíritu que había en Josué y Caleb entonces? Lo que Juan nos está diciendo aquí, el amor echa fuera el temor. Porque el que tiene el espíritu de Dios conoce el amor. Porque Dios es amor, es lo que acabamos de leer ahí en 1 de Juan capítulo 4, ¿no? Hay otro evento bien dramático también en la Biblia, donde todo el ejército de Israel estaba temblando. La Biblia no lo dice, pero seguramente les temblaban las rodillas una con la otra, ¿verdad? Así se dice, ¿no? Porque ahí estaban ya para la batalla todo el pueblo de Israel y enfrente de ellos los filisteos también listos para la batalla, pero cada mañana salía un gigante a retarlos, que era Goliat. Y cada vez que salía Goliat, casi yo puedo imaginar que había muchos que daban un paso para atrás, ¿verdad? Y se ponían atrás de un amigo. Estaban llenos de temor. Nadie quería enfrentar a Goliat. Pero David lo hizo, ¿no? Ahora, yo estoy seguro, hermanos, que todos nosotros, cuando hemos leído esas historias, criticamos a las personas que tuvieron temor y pensamos nosotros, no, yo también hubiera hecho como David, ¿verdad? A ver, ¿cuántos hubiéramos hecho como David? Creo que hubiéramos estado igual que todo el pueblo ahí, ¿verdad? Anda vos sos fuerte. Yo no. Sí, hombre, el rey dice que al que mate a ese gigante le va a dar a su hija como esposa. Vas a ser yerno del rey. Y tu familia ya no va a tener que pagar impuestos por toda la vida. Yo ni por nada del mundo, vos, yo.
anda vos. Si fueran guatemaltecos dirían, anda vos, ¿verdad? Si fuera mexicano le diría, anda tú, ¿verdad? Anda tú. Pero nadie quería ir, todos tenían miedo. Yo creo que ahí estábamos nosotros también. Seguramente ahí estaríamos, ¿o no? Porque muy poca gente como Daniel, muy poca gente como David, muy poca gente como Josué y Caleb, hermanos. Hoy estaba leyendo otra vez ese pasaje de Juan, ¿verdad? De 1:4, y dice, el capítulo 4, y dice, porque el que no ama, dice, no ha conocido a Dios. Pero ¿cómo se le hace fácil a los cristianos creer que son cristianos y creer que van al cielo, pero se les hace fácil aborrecer a alguien, un hermano? Ah, no, a él no le hablo yo. A esa persona no le hablo. ¿Cómo puedes tú hacer eso? En otras palabras, lo que tú estás diciendo es, yo no amo, entonces yo no conozco a Dios. La Biblia lo dice, si no Dios sería mentiroso. Hermano y hermana que me estás escuchando ahorita, si tú no amas a alguien, no importa quién sea, tú no conoces a Dios, punto y final. Y en aquel día del juicio final, el Señor va a decirte, lo siento mucho, nunca te conocí. ¿Vemos lo serio que es, hermanos? No es juguete. Es que ahí en la iglesia cada rato que hablan del amor y del amor y de perdonar y de perdonar. Hermanos, es que no es juguete, es al fin de cuentas, de eso se va a tratar el juicio final. El juicio final no se va a tratar de a ver cuántas obras de caridad hiciste. Ah, sí, fuiste a llevar a Goodwill, llevaste una vez una bolsa de ropa vieja, ¿verdad? Eso no va a valer ese día. ¿Okay? Ese día el Señor va a juzgarnos en si le conocimos a Él o no le conocimos a Él. Amén. Pero les estoy diciendo todo esto, hermanos, para que por la misericordia de Dios estemos preparados cuando venga el día malo, como dice la Escritura, como un tsunami, y que cuando haya pasado el día malo, dice ahí la Escritura, estemos en pie. ¿Recuerda? ¿Usted vio fotografías o videos del tsunami y los tsunamis? Pasa el tsunami arrastrando todo y después regresa el tsunami y quedan unas palmeras de pie, ¿verdad? Todo lo demás en el suelo, pero una que otra palmera paradita. El justo será como una palmera. Tremenda las palmeras, ¿no? Aguantan el tsunami. Palmeras es figura de cristianos. ¿Sabía usted eso, no? Que las palmeras, el justo florecerá como palmera, dice la Biblia. Porque las palmeras son figura del justo. Crecen rectas, crecen hacia, no se rinden ante las dificultades. ¿Ya habían visto eso o no? Bueno, entonces aquí Juan nos está dando una clave para nosotros en este tiempo que se está encendiendo el fuego y que se va a encender más. Para no tener temor, Juan nos da la clave aquí, lo estamos leyendo, ¿no? Nos está dando el secreto, la clave. En el amor, ves el verso 18, donde leímos hoy. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Amén. Hermanos, es como Moisés, como Caleb, como Josué, como Daniel. Ellos no tuvieron temor. Los 3 amigos de Daniel, cuando estaban frente al horno, ¿usted los ve con temor ahí o no? Según el rey, enciendan el horno 7 veces, ahí van a ver cómo ahorita sí estos ceden. No, ellos no cedieron. Y le dijeron, rey, le dijeron, no vamos a adorar tu imagen. Hermano, eso que estoy diciendo ahorita es clave. Solo quiero dejarles esto como una pista. Porque mucha gente ha pensado que la señal de la bestia, ¿verdad? La marca de la bestia son las barras que están en los productos, de todos los productos que se venden. Tal vez algunos cristianos están pensando que esto de la vacuna es la señal de la bestia. La señal de la bestia, una de las características es que tiene que ver con adoración a Dios, como era en ese caso, ¿verdad? Ellos le dijeron, nosotros no vamos a adorar tu imagen.
Y creemos que Dios nos puede librar. Y si no nos libra, de todas maneras, no vamos a adorar tu imagen. ¿Por qué, hermanos? Quiero que miremos hoy, ¿por qué? ¿Cómo es que ellos pudieron ser tan valientes? ¿Cómo funcionó el amor en ellos para ellos ser tan valientes? O Daniel, ¿verdad? Frente a un foso de leones que los tienen todos flacos con hambre para que cuando caiga alguien, los leones no dejan nada. Es como la historia de Richard Wurmbrand, ¿verdad? El fundador de ¿cómo se llama? De la Voz de los Mártires, se llama la fundación, porque él fue mártir en Rumania. Pero todo comenzó cuando los comunistas se quedaron en Rumania. Y el comunismo tomó Rumania. Entonces había una asamblea donde estaban al frente todos los comunistas y en la asamblea estaban los líderes religiosos. Ahí habían rabinos, habían pastores, habían sacerdotes y todos pasaban a hablar ahí haciendo componendas con el gobierno rumano, comunista, ¿verdad? Todos pasaron a decir, no, que estos hombres dicen que van a permitirnos congregarnos y así que obedezcámosles, etcétera. Pasaban a decir los pastores y los sacerdotes. Y ahí estaban sentados también Richard Wurmbrand con su esposa. Y su esposa lo codea y le dice, no vas a hablar, no vas a decir nada, le dice. Esto no puede ser. Y él se le queda viendo y le dice, tú sabes que si yo hablo, te vas a quedar sin esposo, ¿verdad? Y ella le dice, sí lo sé, le dice. ¿Pero qué? ¿Para qué quiero tener un esposo cobarde? Prefiero no tener un esposo, le dijo. Y no tener un esposo cobarde. Así que Richard Wurmbrand pidió la palabra y pasó adelante y empezó a hablar hablar la verdad de lo satánico que es el comunismo y el camino del Señor. Lo agarraron preso, fue mártir por muchos años y lo torturaron. Él escribió ese libro, Torturados por Cristo. Hermano, lo torturaron increíblemente. Nunca, cuando salió de su prisión y todo, nunca volvió a ser el mismo, no podía caminar normalmente. Pero él no tuvo temor. Pero ¿cómo funciona el amor, hermanos? Esa clave que es el amor en nosotros para no tener temor, ¿cómo funciona? Yo creo un ejemplo de una manera para ver qué es lo que el amor hace es como cuando tal vez el niño, usted lo lleva al doctor, ¿verdad? La mamá lo va a llevar al doctor y el niño tiene miedo de entrar al doctor, ¿verdad? Y la mamá le dice, no tengas miedo porque yo voy a entrar contigo, ¿verdad? Ay, entonces el niño se siente ya tranquilo porque su mamá va a entrar con él. Esa persona que él sabe que nunca le haría daño a él, ¿verdad? Lo ama. Es lo que yo creo que es una manera sencilla de explicar algo de cómo funciona esto, ¿verdad? Amén, hermanos. Como dice en el Salmo 23, ¿verdad? Esto lo dice David, el que mató al gigante, ¿verdad? Aquel que no le tuvo miedo al gigante, ¿recuerdan, hermanos? Es que si nosotros tratáramos de poner nuestra imaginación, en lugar de ver caricaturas, hermanos, siéntate en un lugar donde nadie te moleste y empieza a imaginarte. Goliat, un gigante, era más o menos como de ese alto, ¿verdad? De la pared para acá abajo, más o menos esa era la altura de Goliat. Y él era un muchachito, ¿verdad? Y que no llevaba armas ni nada, lo único que llevaba era 5 piedras en su bolsita y su honda. Era un momento serio, pero él no tenía miedo. Ese joven no tenía temor. Y él escribe, Salmo 23, ¿verdad? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Y dice la razón, porque tú estarás conmigo.
¿Quién tú? Ese Dios que me ama. David sabía que cuando él mató al oso, que cuando él mataba leones, porque la Biblia da a entender como que cuando David le habla a Saúl de lo que Dios había hecho, no fue un león nada más, ni solo fue un oso. Por lo visto fueron varias veces. Y David sabía que cuando él mató osos, mató leones, mató al gigante, Dios estaba con él. Amén. Y por eso es que David no tenía temor. Y por eso es que él pudo escribir eso. Yo no voy a temer mal alguno. Aunque me estén diciendo que voy a perder el trabajo, aunque me estén diciendo que ya no voy a poder comprar ni vender, no me voy a dejar poner la marca del anticristo, ¿verdad? No voy a dejar. Hermano, le estoy diciendo eso porque esto no es cuestión de si va a suceder o no va a suceder. Está escrito que va a suceder. Entonces esto es cuestión de cuándo va a suceder. Y por lo visto se están acelerando las cosas, ¿no? Eso viene. Las cosas se están poniendo peor y peor y peor y peor y peor. Miren lo que pasó ahorita en Afganistán. Ahorita con lo que pasó en Afganistán, muchas naciones ya están pensando que ya no van a respetar el dólar como lo han respetado por toda la historia. Lo que le llaman el petrodólar, ¿verdad? O sea, las transacciones de petróleo se han hecho en dólares por años de años, hermanos. El dólar es la moneda reinante, ¿verdad? Pero con lo que pasó ahorita en Afganistán, Estados Unidos ya no es Estados Unidos lo que era. Alemania, Italia, Francia, ¿sabe lo que acaban de hacer ellos? Pedirle ayuda a Putin, a Rusia. Porque Estados Unidos ya no ayuda, ya no sirve, comenzando con el que tienen a la cabeza, ¿verdad? Qué triste, ¿verdad, hermanos? Las cosas se están acelerando a ponerse peor y peor. Y el Señor quiere que estemos preparados para que cuando venga lo que va a venir, porque va a venir, no tengamos temor. Y la clave aquí es el amor. Y no solo el amor, saber porque Dios me ama, no solo eso, la otra esto es una moneda que tiene dos lados. La otra moneda es el amor que yo le tengo a Él. Porque Dios ama a todo el mundo. Pero también es que yo ame a Dios. Es el primer mandamiento, ¿no? Por eso es que David con lo de Goliat, él le dice al gigante, le dice, tú vienes con espada y con lanza, con armadura, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú estás. ¿Cuál es la palabra que utiliza ahí? Que utiliza David cuando le dice, bueno, lo estás insultando, lo estás tomando, haciendo de menos a mi Dios, lo estás provocando, es la palabra que utiliza la palabra en el español, en la Biblia, ¿verdad? Y yo no voy a dejar eso. En otras palabras es lo que está pasando. Hermanos, si usted ve el relato, David no lo hizo por él, David lo hizo por Dios. ¿Cómo va a ser que mi Dios va a quedar avergonzado de esa manera? ¿Qué importa si es gigante o si son muchos gigantes? ¿Qué importa si es el mundo entero en contra de ti? No importa que sean todos contra ti, pues ¿qué importa? Si Dios me libra, y si no me libra, de todas maneras, yo no voy a tener temor. Pero eso es por el amor que Dios me tiene a mí y el amor que yo le tengo a Él. Amén. Amén. Leamos Romanos, hermanos, capítulo 8. Verso número 35.
Y miremos que el amor es muy importante para nosotros, para el cristiano. Sin amor no vamos a poder sobrevivir lo que viene, hermanos. La religión no va a ayudar a nadie. Tu determinación no te va a ayudar. Hermano, a la hora de las guerras que han habido, hombres pero musculosos, hombres pero bien entrenados y todo, a la mera hora del problema, se quiebran. Eso ha sucedido por toda la historia, ¿no? Creían que era el más valiente, ¿verdad? Y a la hora del conflicto el fuego más encendido, se aguadan. Hasta se vuelven traicioneros o simplemente se quedan inmovilizados. El temor puede inmovilizar a la gente. No puedes hacer ya nada, ¿verdad? Amén. Quiero que miremos algo para terminar. Un aspecto más de esto que estoy diciéndoles, de cómo es que funciona el amor en el momento de la mera cosa, ¿verdad? Como les dije, David ante Goliat, él pensó: mi Dios me ha librado del oso, me ha librado de león, me va a librar de este gigante, ¿verdad? Amén. Porque Él me ama. Pero hay otra cosita más que está funcionando allí. Y eso lo encontramos en Romanos, capítulo 5. Yo sé que este pasaje lo hemos leído todos, muchas veces. Pero esta vez que lo volví a leer, hermanos, qué lindo de verdad. ¿Verdad? La Biblia, ¿verdad? Y dice, capítulo 5 de Romanos, verso 3 al 5. Y no solo esto, dice, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia produce prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Por una razón, dice aquí, por el amor de Dios, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Si aplicamos esto que acabamos de leer, miren, es como una escalera, digamos, ¿verdad? Pero el final de la escalera aquí es que, si lo comenzamos a leer, verso, vamos a ver, dice, nos gloriamos en las tribulaciones, dice, ¿verdad? Luego el otro escalón dice, porque sabemos que esa tribulación produce paciencia. Y esa paciencia prueba, esa palabra prueba en español no funciona, no le captamos bien el sentido del griego ahí, porque esa palabra lo que significa no es prueba de, estoy sufriendo una prueba, no, es de cuando le hacen un examen a algo para ver si resiste, ¿verdad? Le hacen una prueba, pero por eso es que no captamos bien el sentido, porque también utilizamos la palabra prueba como un sufrimiento, ¿verdad? Pero aquí prueba es que la tribulación produce paciencia, y eso en nosotros produce un carácter, alguien que fue probado y resiste, ¿verdad? Resiste las tribulaciones, que es de lo que está hablando aquí. Entonces produce un carácter, es básicamente lo que está diciendo ahí. Y dice, luego sigue diciendo, y eso produce esperanza. Pero luego añade que esa esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Pero si alguien no tiene el amor de Dios, veamos esa escalera, ¿verdad? Amor de Dios, carácter, paciencia, y luego viene la tribulación y gloriarnos en esa tribulación. Pero si no tenemos el amor de Dios, todo lo demás
no funciona. Sin el amor de Dios no vamos a tener esperanza. Vamos a tener un carácter pero débil que no ha sido probado. Va a fracasar, va a quebrarse. Ni paciencia. Entonces eso es lo que vamos a empezar a ver en este tiempo final en los creyentes. Entre comillas, ¿verdad? Porque si es creyente debería de tener las características. Muchos cristianos, como sucedió con el pueblo de Israel, vamos a empezar a verlo en este tiempo final, hermanos. Porque no hay amor. Cuando venga la tribulación, lejos de gloriarse en Dios, van a estar inconformes. Van a empezar pero ¿por qué a mí, verdad? ¿Por qué a mí me vino esta? Van a enojarse. En lugar de gloriarse, va a venir un montón de sentimientos negativos, emociones negativas. Luego, ¿qué va a suceder? Se van a impacientar porque no va a haber paciencia. Porque la base no está, la base es el amor, ¿verdad? Entonces van a estar ya impaciente una persona, ya sabemos, ¿verdad? Hace locuras, se desespera y no sabe ni para dónde agarrar, ¿verdad? Como alguien me dijo que leyó las noticias de una persona que en Brasil se puso 8 vacunas. Porque dijo es que yo quiero estar bien resistente, dice. 8 vacunas. Una persona en Brasil. Cuando no hay amor, no vas a resistir la tribulación, no va a haber paciencia. Y por consiguiente, vas a tener un carácter débil, inútil. Amén. Y finalmente, sin esperanza. ¿Puedo imaginar una persona así? Un cristiano así, sin esperanza. Yo puedo imaginar los amigos de Daniel, compañeros de Daniel, que estaban ahí juntos cuando les ofrecieron la comida del rey de Babilonia. Todos ellos que dijeron, pues, es la orden del rey que comamos y ni modo, ¿para dónde agarramos? Ya no tenían ya esperanza. Ya no había esperanza. Pero la esperanza es algo que nos es dada al conocer el amor de Dios, hermanos. Amén. Porque ¿qué es la esperanza? La esperanza está basada, la esperanza está sostenida en el carácter de Dios, hablando de cristianos, ¿verdad? Porque sabemos quién es Dios, su amor precioso, que no solo es infinitamente poderoso, sino que me ama, me protege. Eso es lo que produce esperanza. Amén. No es como la fe. La fe está basada en una palabra directa que ha venido de Dios a tu vida. Entonces tú dices, Dios me dijo tal cosa, Dios me habló y entonces eso produce fe. Pero la esperanza está basada en el carácter de Dios y sabemos que Dios es amor. Por eso es que Juan dice que el amor echa fuera el temor. Y aquí estamos leyendo, ¿verdad? Que entonces la esperanza es parte de ese amor que echa fuera el temor, hermanos. ¿Cree usted que estos jóvenes que fueron lanzados al horno ardiendo en el tiempo de del rey de Babilonia, hubieran permitido ellos que los lanzaran al horno si no hubieran tenido esperanza? Amén. ¿Usted cree que Job hubiera soportado todo lo que soportó si no fuera porque él tenía esperanza de que iba a ver al Señor? ¿Cuántos tenemos esperanza de que un día vamos a estar con el Señor eternamente? Amén. ¿Sí la tenemos, hermano? El amor de Dios se ha derramado en tu corazón para que la tengas. Romanos 5 acabamos de leer, ¿verdad? Los cristianos debemos tener esperanza. Quiero que leamos para finalizar este verso en Hebreos, hermano.
en el verso 8 del capítulo 6 de Hebreos, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo. Pero ahora, mire, va a decir aquí, ¿quiénes son los que tenemos que tener un fortísimo consuelo? Aquellos que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Amén. Le dije que me gustó ese verso porque yo no lo había visto así, porque yo me lo imaginé. Todo cristiano verdadero, yo me lo imaginé, alguien que sale del mundo y le es, dice aquí, ¿verdad? Le es puesta delante una esperanza. Entonces esa persona sale del mundo y al sentir el amor de Dios que es derramado en él, Romanos 5, él corre y se agarra de esa esperanza, dice aquí, que fue puesta delante de él. ¿Cuántos están viviendo eso, hermanos? Qué figura más linda, ¿no? Eso es ser cristiano. Alguien que no tenía ninguna esperanza en el mundo, muertos en delitos y pecados, quizás en un montón de problemones en la vida. Pero cuando conoce a Dios, cuando el amor de Dios es presentado a él, primeramente por la expresión máxima que es el Hijo de Dios muriendo en la cruz por él. Entonces le es puesta delante de él una esperanza. Y dice aquí que ellos han acudido, han corrido hacia esa esperanza, dice aquí, para asirse de ella. Y dice más adelante lo que sigue diciendo, el verso 19. Y entonces esa esperanza a la que tú te has agarrado, dice, la tenemos como una segura y firme ancla del alma que penetra hasta dentro del velo. Amén. ¿Lo podemos ver o no, hermanos? Los cristianos que conocen el amor de Dios, en quienes se ha derramado el amor de Dios, tienen una esperanza que es como un ancla en los cielos, que del otro lado del velo. Y estás agarrado de esa esperanza. Y hermano, ahí tú no tienes temor de nada porque sabes que la esperanza es firme, ¿verdad? Hermanos, tenemos una esperanza mucho más preciosa en los cielos. El amor echa fuera el temor, no vamos a tener temor. Pongámonos de pie, por favor, hermanos. Amén. Entonces la esperanza se basa en el amor. Y por ese amor no hay temor, hermanos. No hay temor. Amén. Ojalá que lo podamos ver, hermanos. Se lo voy a decir de una manera muy sencilla. En el tiempo que estamos viviendo, al final vendrá una prueba muy difícil que la Biblia le llama la marca de la bestia. Y que aquellos que se dejen poner la marca de la bestia voluntariamente, porque no va a ser aquello que a la fuerza te agarran y ya estás frito, ¿verdad? No, la gente lo va a hacer voluntariamente. Los que no se dejen poner la marca serán aquellos que el amor de Dios les ha dado esa esperanza. Ellos saben que si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Amén. Pero los que se llenen de temor porque el amor de Dios no está en ellos y que no tienen esa esperanza, por querer salvar esta vida natural, van a perderse. El temor va a llenar sus corazones y van a actuar locamente. Por eso les estoy hablando esto, porque son cosas que vienen, hermanos.